Antes que nada, quiero decirles que para mí es un privilegio estar acá con todos ustedes y con esta mesa de lujo. Doy la bienvenida tanto a Cristóbal Bernasconi como a Ignacio Goicoechea. Por supuesto que somos parte del mismo equipo y necesitamos estos refuerzos porque aún nuestra disciplina del derecho internacional privado es acá en el Perú una disciplina exótica. Muy importante, fundamental, sobre todo en un mundo globalizado, pero tenemos que difundir muchísimo para qué sirve y por qué su importancia cada vez mayor en un mundo de relaciones privadas internacionales que suceden todos los días y a cada momento. Y me van a disculpar acá, aprovechar para hablar sobre la relevancia del derecho internacional privado, que es lo que funda la relevancia de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado en este momento, en el siglo XXI. Nosotros vivimos grandes cambios que en la sociedad, en el Estado, que reclaman importantes transformaciones al derecho, sobre todo al derecho internacional privado. Tenemos un nuevo tipo de sociedad, de las comunicaciones, de la información con nuevos actores, nuevas redes, con una avalancha de relaciones privadas internacionales en el campo personal, familiar, contractual. También tenemos un nuevo tipo de Estado, posmoderno, un Estado que si bien afianza la autonomía de la voluntad de las partes, sobre todo en el campo de la contratación y comercio internacional, al mismo tiempo es un Estado que no puede dejar de proteger a los derechos fundamentales y principios fundamentales que defienden, que son la base del ordenamiento jurídico de este Estado. Entonces, voluntad consolidada, pero también limitada por el Estado con la intervención del famoso orden público. Ante este nuevo tipo de sociedad, nuevo tipo de Estado, el derecho internacional privado tiene necesariamente que renovarse. Y hoy nosotros estamos en pleno proceso de renovación del derecho internacional privado. Y algo muy importante, ha dejado de ser un mero o solo instrumento neutral, como era concebido en el pasado, para repartir competencia legislativa, ley aplicable, y competencia jurisdiccional, juez competente. Hoy se ha convertido en una pieza clave para diálogo entre culturas, diálogo entre sistemas jurídicos distintos. Un derecho que está profundamente impactado por las normas internacionales de derechos humanos. Y a tal punto que en el campo contractual vemos la aparición, creación de nuevas normas de derecho internacional privado, las famosas normas de conflicto, creadas con el propósito de proteger a la parte débil de la relación en los contratos donde se presume que las partes no estamos en igualdad de condiciones. Por ejemplo, los contratos de trabajo, los contratos de venta a consumidores. Todo ello ha hecho que el derecho internacional privado hoy se convierta en un canal de comunicación jurídica, que es justamente lo que la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado está haciendo. Está creando normas comunes que sirvan de canal de comunicación entre países con diferentes sistemas jurídicos y concepciones jurídicas. Ahora, como se decía hace un momento, ¿de qué trata el derecho internacional privado? ¿Cuál es su objeto? ¿Cómo se diferencia de todas las otras disciplinas? ¿Y por qué es hoy cada vez más importante? Como se ha hecho hace un momento, el objeto del derecho internacional privado son estas relaciones privadas internacionales que entablamos a diario entre personas que estamos temporalmente o permanentemente domiciliadas en diferentes países, tenemos nacionalidades distintas, hacemos transacciones sobre bienes situados en diferentes países, contratamos en diferentes países para que los contratos sean ejecutados en otros países. Entonces, es una relación privada por el interés privado comprometido e internacional por la presencia de un elemento extranjero relevante.
domicilio, nacionalidad, ubicación de los bienes, lugar de celebración de los contratos. Y como se dijo hace un momento, estamos hablando de todo tipo de relaciones, personales, familiares, contractuales, comerciales, que afectan la vida de absolutamente todos nosotros. Entonces, pero, ¿qué sucede? El escenario del siglo XXI, tenemos una avalancha, sí, de relaciones privadas internacionales que han provocado un crecimiento exponencial del tráfico jurídico internacional. Tenemos matrimonios, divorcios, contratos. Pero ¿qué pasa con eso? Al vincularse con varios países y leyes distintas, el derecho internacional privado tiene que intervenir para determinar qué ley se aplica al contrato, qué ley se aplica al matrimonio, cuál es el tribunal al cual le podríamos llevar el caso, el tribunal competente, y también qué pasa si el problema fue resuelto en un país extranjero y tenemos una sentencia emitida en ese país que queremos que se reconozca y ejecute en nuestro país. Pero ¿cuál es el problema? Que estas normas de derecho internacional privado que tienen esta tarea tan importante, la mayoría son de fuente interna, es decir, producidas por los legisladores nacionales de cada país. ¿Y esto qué puede producir? Sentencias contradictorias, dependiendo del lugar donde se vea el caso. Esto afecta profundamente la previsibilidad y la seguridad jurídica. Y el Perú no es ajeno a esta realidad. Cuando hablamos de esta realidad, es una realidad compartida por nuestro país. La mayoría de nuestras normas de derecho internacional privado son de fuente interna, contenidas en el libro 10º del Código Civil. Estamos en un proceso de mejorarlas, de modernizarlas, de actualizarlas, pero no es suficiente. Necesitamos mejorar nuestras normas de fuente internacional. Necesitamos adherirnos a más convenios internacionales, como por ejemplo los convenios de la Haya de Derecho Internacional Privado. ¿Por qué? Porque estas normas de derecho internacional privado deben garantizar la continuidad y seguridad jurídica de estas relaciones privadas internacionales. Y tenemos desde casos sencillísimos hasta casos muy complejos. Esto es el pan de cada día, ¿no? Imaginamos el caso de una joven peruana domiciliada en el Perú que se casa con un colombiano domiciliado en Paraguay. El matrimonio se realiza en Colombia, ¿no? Luego ellos se van a vivir a Uruguay como primer domicilio conyugal porque ambos consiguen trabajo. Luego se animan a comprar bienes situados en el Perú y finalmente ella se cansa del matrimonio y se regresa para el Perú y sin hijos de por medio, ella decide entablar una demanda de divorcio luego de estar 2 años acá en el Perú por separación física. Y finalmente, ¿y qué cosa? Amparándose en la ley peruana. ¿Y qué dice el marido? Un momentito, no te puedes divorciar por esa causal, porque la ley aplicable al divorcio es la ley del último domicilio conyugal, que fue Uruguay. Y de acuerdo a la ley uruguaya, tienen que pasar por lo menos 3 años de separación física ininterrumpida y no 2. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿cuál es la ley aplicable? La ley del último domicilio conyugal, la ley del domicilio que tienen las personas efectivamente en ese momento. ¿Cuál es el tribunal competente? ¿Y qué pasa si esta sentencia se emitía en el extranjero? ¿Qué requisitos tiene que tener para que sea reconocida y ejecutada en el Perú? ¿Y por qué es importante? Porque las leyes son distintas. Las leyes son distintas. No da lo mismo aplicar la ley uruguaya que la ley peruana. Y lo mismo pasa en el campo de la determinación del juez competente. ¿Por qué? Porque los jueces al resolver los problemas los usan con sus propias normas y usando sus propios criterios. Entonces también son muy importantes las normas de competencia jurisdiccional. Y por último, es importantísimo determinar los efectos internacionales de los juicios, lo que hablábamos hace un momento, el famoso exequatur. Cada país tiene sus requisitos para reconocer y ejecutar una sentencia emitida en el extranjero. ¿Y qué pasa con todas estas normas? Como dijimos hace un momento, la mayoría lamentablemente aún son de fuente interna y cada país tenemos normas distintas de derecho internacional privado. Y ahí va la necesidad, la importancia de unificar nuestras normas progresivamente a través de convenios internacionales multilaterales como los convenios de la Haya. ¿Sí? Bueno,
Justamente, eso ya se habló, no tengo que hablar, pero lo más importante del rol de la Conferencia de La Haya es justamente la unificación progresiva, normas comunes entre los estados para garantizar previsibilidad y seguridad jurídica. Y algo muy importante que se ha hablado, tender puentes entre sistemas jurídicos distintos en diferentes materias, todas que tienen que ver con la vida personal y diaria de todos nosotros. Entonces, finalmente, ¿qué necesidad tenemos acá en el Perú? Necesitamos adecuar nuestras normas, tanto a nivel de nuestras normas de fuente interna, estamos trabajando en eso, pero también en nuestras normas de fuente internacional. Como dijimos hace un momento, como la ratificación de convenciones importantes, como las de La Haya. Lamentablemente, como se mencionó hace un momento, hasta el momento solo hemos ratificado 3. Y hay temas muy importantes pendientes. Hay uno que se ha mencionado hace un momento, la nueva convención sobre reconocimiento y ejecución de sentencias emitidas en el extranjero, que es medular y se ha convertido en el pan de cada día acá en nuestro país. Por último, 3 ventajas de incorporarnos a convenciones internacionales como las convenciones de La Haya. Son 3 y muy importantes. 1, armonizar y modernizar. Y algo muy importante que también se dijo, nosotros hemos sido pioneros de promover la unificación en nuestra parte del continente. Bueno, esto serviría para que nosotros revitalicemos este esfuerzo unificador en la región. En segundo lugar, serviría para llegar a soluciones más uniformes a nivel de 2 planos. 1, de tener normas comunes, tener normas jurídicas comunes plasmadas en convenios y también lo que se mencionó hace un momento, llegar a una suerte de unificación, por lo menos de algunos criterios de interpretación para que nuestros jueces interpreten de la manera más uniformemente posible los instrumentos comunes. Y todo apuntado ¿a qué? A conseguir la seguridad jurídica, la predictibilidad y ser un país confiable que construye redes y no paredes y que quiere entrar a la OCDE, y sin seguridad jurídica, sin predictibilidad, no vamos a poder nosotros llegar a ninguna parte. Muchísimas gracias.